Buenos días a todos, ya casi tardes. Soy Cristina Tejera, soy endocrinóloga en Ferrol. Muchas gracias al equipo de Precisaude por contar con nuestra unidad para hablar de nuestro abordaje de la obesidad y por centrarse también en tres temas que preocupan mucho a los clínicos, pero que también preocupan mucho a nosotros como gente de a pie, que en definitiva somos, como es el cáncer, como es la obesidad y como es la salud mental. Por supuesto, daros las gracias a los que estáis aquí con vuestra presencia 1.0, pero también a los que estáis con vuestra presencia 2.0. En obesidad realmente no tenemos ese problema de hacer un diagnóstico precoz. Creo que el diagnóstico en obesidad está bastante claro. Realmente nuestro problema estriba en qué soluciones podemos ofrecer según sea el paciente o según cada persona, según su estilo de vida y según diferentes condicionantes clínicos. La obesidad se define por un exceso de grasa corporal. Sin embargo, por tradición y para intentar hablar todos un lenguaje común, utilizamos el índice de masa corporal, la fórmula famosa del peso entre la talla en metros al cuadrado, una medida de hace más de 200 años que seguimos utilizándola. Y atendiendo a esta medida, tenemos un porcentaje de obesidad en España de casi un 22%. Si cogemos datos de la encuesta europea de salud, cogiendo los datos de Galicia, asumiendo que son datos autorreportados con todos los ecos del mundo, ese porcentaje de obesidad es de un 16%. Y si cogemos datos de estudios un poquito más bien hechos, de medición real en población adulta por profesionales sanitarios y cualificados, en Galicia, junto con Andalucía y junto con Asturias, tenemos el dudoso honor de encabezar ese top 3 de obesidad en España, con un porcentaje de obesidad de casi el 25% de gallegos. Solo hay que dar una vuelta por la calle, por cualquier centro de ciudad, una vuelta por cada pueblo, por cada concello, para entender que realmente tenemos un problema. Y además esto no solamente impacta en nuestras consultas, porque nosotros tenemos un alto grado de porcentaje de obesidad, y no solamente los endocrinólogos, sino también todos los compis de atención primaria, y es que en esto se lleva mucho dinero del gasto sanitario. Se estima que la obesidad y sus complicaciones, porque el cáncer es una de las complicaciones de la obesidad, y también algunos problemas relacionados con la salud mental están implicados directamente con la obesidad, se lleva el 10% del presupuesto de los gastos sanitarios, con lo cual incidir en la obesidad y en su manejo va a tener un alto impacto en salud. Y además estamos en época de pandemia, epidemia, yo ya ahí estoy un poco perdida ya por las olas y demás. Tenemos un tsunami, porque lo que vemos en los niños no es nada halagüeño, y es que estas tasas de sobrepeso, obesidad, nos van a impactar directamente, porque estos niños son nuestros adultos, van a ser los que nos gobiernen, los que nos dirijan, los que nos enseñen, los que nos atiendan. Y si no vamos a atacar a la raíz del problema, esto se va todavía a magnificar aún más. Y visto desde fuera, las personas que no atienden a personas con obesidad regularmente, muchas veces piensan que la obesidad se limita a lo comido por lo servido, que se dice en mi tierra, es lo que comes y lo que gastas, pero nada más lejos de la realidad. La obesidad es un problema muy, muy, muy complejo, en el que impacta nuestra genética, nuestro estilo de vida, obviamente, pero también si yo hago guardia, todos salimos de las guardias medio maníacos con ganas de comer hidratos de carbono. La gente que hace turnos, que no solamente los sanitarios hacemos turnos, que nos creemos que solo somos nosotros. La gente que por motivos de trabajo al final acaba comiendo a las 5, a las 6 de la tarde. Pero también influye aspectos como nuestra microbiota, también tratamientos que utilizamos, muchos tratamientos que se utilizan en temas de salud mental impactan de forma negativa sobre el peso. Pero también vivimos en un ambiente de disruptores endocrinos que también pueden influir, incluso la calidad de nuestro sueño. Por tanto, es un problema más allá del peso, que es lo que se tiende a creer de una forma bastante simple. Nosotros cuando valoramos a una persona con obesidad, no solo valoramos el peso y la talla, valoramos el porcentaje de grasa corporal, hacemos técnicas de composición corporal, porque el índice de masa corporal es una medida totalmente imperfecta, y es que no tiene en cuenta que uno puede tener un índice de masa corporal alta si es un jugador de baloncesto, de aquí del equipo del Compostela, o si es un equipo del Racing de Ferrol, porque tiene una alta masa muscular, no lo tiene en cuenta. Y también si estás embarazada, que has incrementado peso por el embarazo, también se incrementa el índice de masa corporal. O si tienes una insuficiencia renal, o si tienes una insuficiencia hepática, o si tienes una citis porque tienes un tumor con metástasis peritoneales. Por lo tanto,
el índice de masa corporal no refleja esos cambios. Por tanto, es importante tener esos datos de composición corporal. Y aparte de hacer ese estudio clínico, de ver esa historia clínica del paciente e investigar activamente complicaciones de la obesidad o si el paciente tiene datos de trastornos de la conducta alimentaria, es importante hacer ese análisis de masa corporal. Y otro punto importante, a veces que nos encontramos personas que tienen un exceso de grasa corporal, pero tienen poca masa muscular, es lo que se llama una sarcopenia. Y el tener una sarcopenia, daros cuenta que nosotros envejecemos por nuestra masa muscular. Esta gente mayor, que se vive sobre todo en los concellos de Galicia, que está súper bien conservada, que tienen más de 90 años y van todos los días a la huerta, ¿en qué radica su salud? Su salud radica en su masa muscular. Son gente que no han pasado en su vida por el médico, que como muchos se toman un paracetamol de vez en cuando para el dolor de cabeza. Son gente que son súper activas y al final en la salud muscular es donde radica nuestra salud. Pues sumaros a un exceso de grasa corporal un problema de déficit de masa muscular. También nosotros hacemos un estudio analítico básico, perfil renal, perfil hepático, estudio del metabolismo de la glucosa, el estudio del metabolismo lipídico, y luego hacemos una serie de cribados de complicaciones, que la obesidad se puede asociar con una serie de complicaciones metabólicas, lo que todos conocemos, hipertensión, diabetes, lipemia, pero también con otras complicaciones mecánicas, con la artrosis, con la osteoartrosis, con complicaciones de apnea del sueño, pero también se puede asociar con cáncer, y hay varios tipos de cáncer en los que la obesidad está totalmente implicada. De hecho, uno de los factores que ha contribuido a ese aumento de la incidencia de mama, del cáncer de mama, es porque las mujeres que tenemos más grado de sobrepeso y más grado de obesidad. Y así tenemos pues una serie de estadiajes que se pueden emplear en la historia clínica. Uno es el estadiaje de Edmonton, aquí los endocrinos, si no sacamos nuestros estadiajes, que no estamos contentos. Luego hay otro también que utilizamos en la práctica clínica diaria del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, pero falta chicha, porque sí, muy bien, estadiamos muy bien la obesidad, sus complicaciones, porcentaje de grasa corporal. Sin embargo, tenemos un problema a la hora de los tratamientos. Y tenemos que asumir dónde estamos. Antes hablábamos que ahora tenemos dietistas en los centros de salud, bienvenidos sean y que se sigan manteniendo. Rezamos al Dios del Sergas porque nos lo sigan conservando. Tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos y también depende del ambiente que tenga el paciente. Si no, daros una vuelta por ahí y veis los carros que compra la gente, pero también hay que asumir que mucha gente nos dice en la consulta, mire doctora, esto está muy bien, pero yo no puedo comprar fruta fresca y pescado fresco porque no puedo, porque no me da. Y hay que ser realista. La base del tratamiento de cualquier persona con obesidad siempre va a estar trabajar en la alimentación y el ejercicio y ofrecer o intentar ofrecer ese apoyo psicológico que los endocrinos, hay veces que hacemos un poco de psicólogos, lo intentamos para motivar a la gente y para ayudarles, pero tenemos que contar también con los servicios de salud mental. El siguiente paso, cuando no conseguimos respuesta, pues tiramos de los fármacos. Fármacos que no están financiados para la obesidad por el simple motivo de que la obesidad no se considera una enfermedad. Por lo cual, fármacos que se utilizan para obesidad están reservados únicamente a la persona con diabetes tipo 2 y obesidad, que en ese caso sí que podrían estar financiados. Eso da para otra jornada. Y ya en la cúspide de la pirámide tendríamos los tratamientos de cirugía bariátrica. ¿Qué es lo que ocurre? Que de porcentaje promedio peso perdido con el estilo de vida, yo puedo conseguir unas pérdidas de peso corporal entre un 5-10%. Con los fármacos puedo llegar hasta un 15%, y con algunas cirugías hasta el 25%. Pero yo me puedo encontrar gente que con una misma dieta que yo le recomiende pierda un 50%, pero otro no pierde absolutamente nada, a lo mejor ha perdido 1 kilo. Y al contrario, nos podemos ir a procedimientos quirúrgicos, procedimientos que implican un proceso muy grande, cirugías grandes y adaptaciones grandes, que se esperan unas pérdidas ponderales impresionantes y al final el paciente te pierde 10 kilos. Dices, ¿para le he mandado yo a operar a una persona para que pierda 10 kilos? Y además no solo eso, es que lo mismo al año siguiente te regana peso, con lo cual el problema lo tenemos aquí, porque ofrecemos el mismo tratamiento a todo el mundo y no ofrecemos un tratamiento personalizado. Además, daros cuenta que si nos vamos a los factores que incrementan la carga de enfermedad a nivel mundial, hay como una constelación de factores metabólicos en los que está siempre el exceso de grasa corporal junto con la alteración de la glucemia, junto con la hipertensión. Así que realmente en obesidad no cabe hablar de obesidad solamente en sí, que tienes un índice de masa corporal alto o exceso de grasa corporal, sino que tenemos que hablar en términos de salud metabólica. Y es que
debajo de la obesidad se asocia un estadio de hiperinsulinismo. El que tú tengas un exceso de insulina, lo que acaba produciendo es una disfunción mitocondrial. Las mitocondrias, para los que no estéis habituados a temas de investigación, los investigadores podéis taparos las orejas en estos momentos, son como las chimeneas del cuerpo donde quemamos la energía, ¿de acuerdo? El hiperinsulinismo daña esas mitocondrias, pero también ese hiperinsulinismo hace que mi músculo sea menos eficiente, sea menos activo y con lo cual esté más enfermo. Y además ese exceso de grasa corporal, que es grasa que se tiene que ir a otros sitios, porque lo normal es que la grasa se almacene en el tejido adiposo, no que se acumule alrededor del corazón ni alrededor del hígado, esa grasa es tópica y disfuncionante y eso me va a acabar produciendo una inflamación, con lo cual ese estado de hiperinsulinismo crónico va a dañar todo el árbol vascular y no solamente va a ser un problema de mecánica y que no entro en los pantalones, sino que va a ser un problema metabólico mucho más allá. Os insistía mucho la relación entre la obesidad y la diabetes y es que son dos pandemias también que son sinérgicas pero son sindémicas a la vez. Prácticamente un 80% de las personas con diabetes tipo 2 que atendemos en el hospital tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Y curiosamente, estas personas son mucho más difíciles de manejar porque son más rebeldes y resisten más a los tratamientos que tenemos. Vuelvo a insistir que fenotipamos muy bien la obesidad, que nosotros los endocrinos, lo del índice de masa corporal, pues sí, está muy bien para manejarnos, pero analizamos la composición corporal porque incluso personas que tienen un índice de masa corporal normal tienen un exceso de grasa corporal cuando lo sometemos a técnicas de análisis corporal, pero me gustaría llamaros también la atención, y es que encontramos gente que tiene un índice de masa corporal normal, pero que metabólicamente está enferma, y al contrario, gente con índices de masas corporales altos, pero que metabólicamente está sana. Y bueno, uno puede pensar que esto puede tener una relación con la obesidad abdominal, porque hay otro tipo de obesidad, la que incrementa solo el perímetro de cintura, pero esto luego en la práctica tampoco es siempre así. Y luego tenemos otra tercera variable, que es cuando metemos a la masa muscular en la ecuación. Y esto todo lo hacemos en la práctica clínica y nos puede orientar un poco el tratamiento, pero a la hora de la verdad seguimos sin tener estrategia. Y podemos fenotipar más la obesidad. Este concepto de valoración morfofuncional, es decir, cómo está ese músculo, pero también cómo funciona, lo hemos cogido de una enfermedad que es justamente la contraria, que es la desnutrición relacionada con la enfermedad. Ya sabéis que los endocrinos vemos malnutrición tanto por exceso como por defecto, pacientes oncológicos y neurológicos fundamentalmente, y hacemos un análisis eléctrico del cuerpo, hacemos técnicas de composición corporal y una de las cosas que hacemos, que por fin ha dado sentido a la física de primero de carrera de medicina, es el estudio del ángulo de fase, que no es más ni menos que una relación vectorial entre la resistencia y la reactancia. De forma que, esto lo voy a pasar rápido, que ángulos de fase bajos se relacionan con peor salud celular y ángulos de fase más altos se correlacionan con una mejor salud celular. De forma que si yo hago intervenciones que consigan perder grasa corporal, voy a conseguir modificar ese ángulo de fase y se va a traducir en una mejora de las complicaciones. Tanto es así que esto es como un electrocardiograma que hacen los cardiólogos, los médicos de familia, pues es un electrocardiograma de la célula. También podemos hacer una aproximación en obesidad haciendo ecografía nutricional, y es que nosotros medimos la masa muscular, también se hace para hablar todos el lenguaje común del recto anterior en pierna, y podemos ver si ese músculo es grande, no es grande, si es de buena calidad, es de mala calidad, pero también podemos medir la grasa abdominal, y así esto es un paciente con un índice de masa corporal de 32 y vemos que en el de la derecha tiene un palículo adiposo mucho más llamativo y sabemos que eso se traduce en un mayor riesgo de complicaciones metabólicas. Y también es muy importante, os decía, no solamente saber cómo está ese músculo, sino cómo funciona ese músculo, porque si tenemos buen músculo pero no lo ejercitamos, pues tenemos otro problema. Y también medimos la fuerza a los pacientes, la fuerza prensil, que es un predictor directo de complicaciones. Pero claro, te puedes encontrar con personas con obesidades importantes que todavía no han desarrollado unas complicaciones muy avanzadas y que tienen buena fuerza prensil porque de momento tienen mucha más fuerza muscular. Bueno, pues para eso lo que hacemos es someter a torturas a los pacientes, como obligarles a hacer sentadillas, y ahí ya vamos flojeando cuando hacemos a los pacientes sentadillas. Y podemos ver indirectamente que
que ahí hay que trabajar también la parte del ejercicio. Puntos que nos faltan para este fenotipado y que podamos hacer un mejor tratamiento de la obesidad. Por un lado, la perspectiva de género. Los hombres y las mujeres somos exactamente iguales, ¿vale? En eso no cabe duda, o sea, tenemos los mismos derechos, pero biológicamente pues es lo que hay. Y las hormonas es lo que hay. Entonces, hay que atender a esa diversidad. Nuestro metabolismo es diferente. A mí me viene mucha gente en la consulta, pero yo, doctora, como lo mismo que mi marido. Y si yo comiera más, estaría todavía mucho más gorda y me muevo. No podemos. O sea, hay que tener una perspectiva de género en todas las enfermedades. Y eso, en obesidad, tradicionalmente no lo hacemos, pero deberíamos incluirla. Otro punto importante es que tenemos que tener en cuenta que la obesidad, bueno, influye en la carga genética, pero también influye mucho la epigenética, cómo se modulan esos genes. ¿Y cómo se van a modular esos genes? Bueno, pues con el exposoma. El exposoma, por un lado, externo, pero por otro lado, interno. Y esa perspectiva tampoco la tenemos integrada en obesidad. Nosotros tenemos una propuesta de estadiaje de obesidad agrupando todas estas características. Por un lado, las complicaciones metabólicas, por otro lado, las complicaciones mecánicas. Incluimos al desarrollo de cáncer como una complicación especial interés dentro de la obesidad, pero también incluimos esa valoración del músculo, si el paciente toma o no un número determinado de fármacos y también esa repercusión mental de la obesidad que puede tener y con frecuencia está infravalorada. Sin embargo, aunque nosotros hacemos este diagnóstico lo mejor que podemos, como os decía antes y os vuelvo a insistir, la respuesta que tenemos es muy irregular. Por tanto, a esa valoración clínica que hacemos y a esa valoración bioquímica que hacemos, acompañada de la valoración morfofuncional, de cómo está ese músculo, de cómo está esa grasa, tenemos que introducirle esa perspectiva de género y también introducir ese aspecto de epigenética, pero también de epigenética, porque en definitiva aquí hablamos de enfermedades, pero lo que se trata es de mejorar los PROMs, los Patient Reported Outcomes, que realmente suena muy bien en inglés, pero en definitiva es que el paciente consiga los objetivos y el objetivo no es entrar en un pantalón, el objetivo es tener salud, estar ágil y estar contento con tu sistema sanitario porque te da respuestas a tus problemas. Por tanto, os necesitamos aquí, en este punto, para dar con la clave que en ese paciente me haga optar por este tratamiento y en este otro por otra vía, porque no todo el mundo necesita la misma dieta, no todo el mundo necesita el mismo programa de ejercicios. Habrá pacientes en los que se puedan beneficiar de determinado tipo de fármacos, de los que tenemos ahora, pero de otros que están en investigación y están ya en la lanzadera. Y a lo mejor un paciente que yo he mandado a operar, este señor no necesitaba una cirugía metabólica, pero otro que no lo he mandado a operar sí que la necesitaba. Por tanto, os necesitamos. Call to action.